afectados en 13 departamentos. También se reportaron 442 viviendas dañadas, 23 fueron por inundaciones, 6 deslizamientos, 10 incidentes en carreteras asociados a derrumbes y caída de árboles y al menos 540 personas que fueron evacuadas, de las cuales 343 siguen albergadas. El monitoreo de los diferentes fenómenos naturales se mantiene. Aquí comenzamos con el reporte informativo a esta hora. Durante este periodo de lluvias, la Conred recibió el reporte de 43 emergencias. De estas 43 hablamos que 23 fueron inundaciones en sectores de la costa sur principalmente, luego también problemas de deslizamientos, algunos árboles que cayeron, derrumbes que se presentaron en carreteras, ríos crecidos. La coordinadora continúa con los monitoreos en las zonas de riesgos, porque aún existe peligro que ocurran deslizamientos, inundaciones y crecimientos de ríos, todo debido a la saturación de agua que hay en los suelos. Tomando en cuenta que hay abundante saturación del agua en los suelos y por lo tanto esta condición de peligro se mantiene en alrededor del 70% del territorio guatemalteco. Con respecto al tema de derrumbes en carreteras, de León advierte que todas corren riesgo de reportar alguna emergencia. Según personeros de protección vial, las más propensas son las rutas que se dirigen al Atlántico y al suroccidente. Específicamente en el kilómetro 80 permanecen agentes de Provial las 24 horas, debido a que días anteriores ocurrió un socavamiento. Se atendieron algunas emergencias, una kilómetro 36, que también kilómetro 43 y kilómetro 44. El de mayor magnitud fue el de kilómetro 44, sin embargo a esta hora ya ha sido movilizado o más que todo realizado la limpieza de este derrumbe en la ruta al Atlántico. Entre las recomendaciones brindadas por la Conred para los sectores donde aún persisten las lluvias son evitar cruzar ríos si están crecidos, prestar atención a grietas e inclinación de árboles, ya que son señales de que ocurra un deslave, conducir a velocidad moderada en las carreteras y chequear parabrisas y llantas de los automóviles. Y a raíz de las lluvias constantes, el camino que conecta a los vecinos del sector A10 de Ciudad San Cristóbal con Bosques de San Marino en Misco queda totalmente cerrado, esto por un socavamiento que pone en riesgo la carretera. Este incidente ha venido afectando el lugar por ya más de 5 años y dicen está deteriorando la cinta asfáltica que ahora ha quedado inhabilitada, dicen por el momento. Esto es lo que dicen los vecinos al respecto. Ahora, para la reducción de desastres, Conred inhabilitó el paso del sector A10 de los condominios de Santa Bárbara y Granjas ubicados en San Cristóbal, zona 8 de Misco, al desprenderse la tierra de un barranco aledaño al sector. Como podrán ver, esta parte se construyó alrededor de hace unos 5 años, esta parte de acá, y en el extremo derecho, al finalizar parte de la construcción de la reparación que se hizo hace 5 años, se fue una parte más. Esto obviamente, digamos, hubo antecedentes. Inicialmente es en el Mitch, año 98, se fue esta parte de la calle. Luego hace 5 años, derivado de las mismas lluvias, lo fuerte de las lluvias, se fue una parte y sucedió de que, digamos, algunos vecinos se unieron para ver qué se podía hacer en cuanto a solucionar ese problema que no solo nos afecta a nosotros, sino que también en la parte de los vecinos de Granjas, Santa Bárbara y esta parte del sector A10. Los retumos que se estuvieron escuchando no solo en esta parte, sino que también del otro lado del condominio, ya fueron desde el día de ayer. Pensábamos nosotros, al menos yo, en lo personal, que era de aquel lado donde se estaba dando el problema, pero mi sorpresa ahorita que regresamos es que fue acá. No es primera vez que sucede el desprendimiento de tierra en el sector. Hace 5 años sucedió el mismo inconveniente y la municipalidad de Misco no tomó cartas al respecto. En ese deslave de hace 5 años se hizo una caverna y entonces eso nos preocupó a nosotros y propiamente para los que estamos más cerca, acá en el condominio de San Marino. Tengo entendido que en esa oportunidad la municipalidad, en ese entonces Amílcar Rivera, tuvieron alguna reunión con la constructora porque se tuvo algún conocimiento que era por los drenajes de la propia construcción del condominio. Varias casas alrededor del sector están en peligro y que se puedan ir al abismo y piden a las autoridades que se preocupen y que no suceda una tragedia más adelante. Y mientras tanto, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres mantiene el monitoreo en los ríos del país ante la crecida de los afluentes. Las recomendaciones se mantienen en vigencia para evitar cualquier incidente. El monitoreo va a continuar por lo menos una semana más.
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red ha centrado 43 emergencias, principalmente en inundaciones en la costa sur del país. Asimismo, mantiene monitoreos en los principales ríos con el fin de prevenir accidentes. Hemos tenido reporte de incremento en ríos, más que todo el río Villalobos acá en Guatemala, Los Esclavos en Escuintla, Los Esclavos en Santa Rosa. En Escuintla estamos monitoreando diferentes sectores como el río Achihuate, Guacalate, que podrían generar algunos problemas, el río Motagua, que está próximo a llegar al nivel de alerta en el departamento de Izabal y podría generar algunas inundaciones, y luego el departamento de Petén, el río La Pasión y el río Sumacinta. David de León agregó que la condición de peligro se mantiene, derivado del crecimiento de ríos causados por el fenómeno de las lluvias, que aún permanece en la región. El monitoreo debe de mantenerse por lo menos en los próximos 7 días para identificar cuál es el comportamiento. A más lluvia, pues sin lugar a dudas se va a tener el incremento de los ríos, pero esta condición, si tenemos ausencia de lluvias, puede normalizarse en el transcurso de estos 7 días. En este aspecto, la Conred recomienda a la población evitar cruzar ríos crecidos, no ponerse en peligro y estar preparados como familia con un plan de contingencia. Y para cualquier reporte, la Conred habilitó el número telefónico 1566. No solo en la ciudad de Guatemala hay más de 300 áreas catalogadas por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres como zonas de riesgo o inhabitables. Este es el caso de la colonia Anexo Forestal, ubicado en la zona 13 de la capital, a escasos metros del aeropuerto La Aurora. Los habitantes han tenido que ser trasladados a uno de los 8 albergues habilitados en todo el país a raíz de las últimas precipitaciones. Vamos a conocer la historia de la familia Rodríguez, que ahora, dicen, se ven obligadas a estar en este albergue. Venimos porque por la lluvia, que hay mucha lluvia, tenemos 30 años de estar ahí. 35 años tenemos de estar ahí, pero como ahí se derrumba, entonces por ese derrumbe nos salimos de ahí. Como nos sacan los cometés, tenemos que salir ahí también, ¿va? Entonces para no pasar algo a los niños también, porque hay muchos niños. Y por eso salimos ahí. Por en la mañana nos fueron a sacar los cometés y van a salir. Vaya, lo dijimos, nosotros nos venimos a perder aquí y nos dieron algo para estar aquí. Sí, tenemos miedo, como eso, cuando nos dijeron los cometés, mejor salieron de abajo porque no va a pasar lo mismo como pasaron aquí en otros lugares, dice. Entonces por eso nosotros hicimos, por los niños salimos ahí también. Que no nos va a pasar lo mismo porque ahí hace los 35 años se murió un niño de 7 años. Se enterró un niño abajo de la tierra también. Entonces por eso nosotros no queremos pasar lo mismo como nos está pasando. La preocupación de Martina, quien tiene 5 hijos, es latente. El área donde vive está catalogada como no habitable, y así como ella, hay 10 familias en alto riesgo y cerca de 140 en áreas declaradas en riesgo, que hacen lo imposible para cubrir el suelo, que con las intensas lluvias amenaza con derrumbarse y que por prevención deciden evacuar a un albergue temporal mientras pasa la lluvia. Regularmente ya tenemos a los vecinos como que ya con el conocimiento las evacuaciones se hacen mucho más fácil porque ahora los vecinos entienden el riesgo el que tienen y sobre todo la protección de sus niños, y en ese momento nosotros decimos, bueno, hay que evacuar, empezamos a sacar a los niños, la gente obedece. El Comité Único de Barrio y los habitantes de la Colonia Forestal y Anexo Forestal en la zona 13 trabajan día a día en prevenir lo que algunos ven como inevitable y que ya ha cobrado la vida de un menor en años anteriores, un deslave. Con la ayuda de nylons, láminas, lonas y muros de contención, tratan de evitar que el suelo sucumba ante la presión de la humedad causada por las lluvias. Creemos que el área es bien grande, todos estamos en riesgo, pero hay personas que están en un riesgo mucho más alto que nosotros, ¿verdad? Realmente, a raíz de todo lo que hemos visto en otros lugares, nos ha nacido la idea de estar al pendiente de esas personas que tal vez no tienen el recurso. El lugar donde se sitúa la colonia no está a más de 5 minutos del aeropuerto La Aurora, que es una de las principales fuentes de trabajo para los habitantes de estas casas. Si bien han buscado ser trasladados, las condiciones que les han ofrecido les han imposibilitado mudarse. Hay gente que vive en riesgo A, en riesgo B y C. Esta está catalogada como área no habitable, ya lo han dicho, pero los vecinos lamentablemente no tienen dónde vivir. Y si les ofrecen un lugar donde vivir es demasiado lejos y no hay fuentes de trabajo. La gente que vive acá trabaja como vendedores ambulantes en el aeropuerto y necesitan un medio de sustento que sea de esa manera, no tienen oportunidades a un trabajo formal. La colonia del Anexo Forestal tiene doble riesgo.
El primero son las laderas donde se ubican más de 150 casas, ya que a simple vista reflejan el socavamiento del terreno que se ha generado y pequeños deslaves que son visibles. El segundo riesgo es que las aguas negras del río Guadroncito, donde desembocan las aguas de cientos de hogares de colonias aledañas e inclusive de la pista del aeropuerto y del domo de la zona 13, han hecho que el terreno en la parte baja se vuelva más vulnerable. Por las últimas lluvias registradas, hay cerca de 30 personas albergadas temporalmente, que buscan proteger a sus hijos y evitar que una tragedia similar a la de Cambrai les ocurra. Sin embargo, con el pasar de los días, regresarán al único lugar que ellos conocen como hogar. Bueno, preocupados por el tema de las lluvias, por supuesto, lo que puede llegar a ocurrir en las próximas horas. Vamos a saludar para actualización del reporte, como lo hacemos todas las mañanas, con David de León, vocero de la CONRED. David, buen día. Bienvenido a BLM Noticias. Reporte completo, ¿cómo está la situación con las lluvias en Guatemala? Te escuchamos, adelante. Buenos días, un gusto saludarles. Y las condiciones a partir de ayer han mejorado en buena parte del territorio nacional, aunque en sectores como del occidente, del suroccidente, como San Marcos, aún han registrado alguna cantidad de lluvia considerable. Nosotros mantenemos la alerta anaranjada institucional, esta alerta debido a que existe saturación en los suelos y por lo tanto aún es factible que podrían ocurrir derrumbes o deslizamientos, incluso inundaciones como las que se han presentado en el departamento de Escuintla. Hasta este momento han sido más de 50 incidentes o 50 emergencias que se han presentado en el país. Hablamos de alrededor de unas 224,000 personas afectadas directa e indirectamente. Hablamos también de 343 personas que están albergadas en 5 centros que están habilitados. Uno de estos era la nota anterior que ustedes estaban presentando y también el dato de alrededor de 450 viviendas con daños entre leves y moderados debido a esta situación. Lo que esperamos es ya tendencia a mejorar en el territorio nacional. Esta tormenta Patricia, ahora que era un sistema como nos afectaba a nosotros, luego ya se convirtió en una depresión y hoy por hoy es la tormenta Patricia, está en las costas de México, aún algunos efectos como nubosidad y posibles lluvias en sectores de la frontera con el vecino país de México. Entonces estamos en ese monitoreo también, pero verificando cualquier situación que pueda ocurrir en el territorio guatemalteco por la saturación de agua que existe en los suelos. Muchísimas gracias por la información, David de León, vocero de la CONRED, hablando de este caso, por supuesto, importante. Nosotros vamos a tomarlo en cuenta y continuamos hablando de otras noticias también a esta hora de la mañana. Es que hace 20 días una tragedia sacudía a la población guatemalteca. Con el paso de las horas, el incidente aumenta y enluta a toda una nación. En la luz en el caserío El Cambrai 2 deja a 280 personas fallecidas y más de 100 desaparecidos. Las escuelas y las secuelas y temores para los sobrevivientes, dicen, aún son latentes. 420 personas continúan aún albergadas en 4 espacios que siguen habilitados tras el deslave ocurrido la fatídica noche del 1 de octubre en el Cambrai 2 en Santa Catarina Pinula, que sepultó a más de 100 viviendas y dejó a cerca de 70 desaparecidos tras finalizar la búsqueda y rescate de cuerpos el pasado martes 13. Para los sobrevivientes no ha sido fácil, ya que algunos perdieron no solamente sus hogares, sino también a toda su familia o algún conocido, y ahora buscan empezar de nuevo. Se está estudiando esto del subsidio, ¿verdad? Para que nosotros miremos dónde podemos alquilar por un tiempo, ¿verdad? Para vivir ya cómodamente, ¿verdad? Entonces estamos esperando esa resolución ahorita, porque si nos dan ese subsidio, cada quien puede escoger un lugar donde estar para mientras. Al principio sí estábamos algo incómodos, pero ahorita, bendito sea Dios, ya hay bastantes comodidades. Se ha recibido ayuda de productos no perecederos, productos perecederos, y pues hay bastante, la verdad hay bastante ayuda almacenada en diferentes bodegas manejadas, administradas a través de la municipalidad, acá en la iglesia católica, y pues esto ha suplido que todos pues comen los 3 tiempos,
sí no ha faltado la alimentación. Hay coordinación de la iglesia, coordinación de la municipalidad, hay una cocina comunitaria que está pues 8 horas trabajando